Vamos al libro de Jueces, capítulo 6, verso 11. Jueces, capítulo 6, verso 11. Y mi deseo es que en esta noche, ¿sí?, aprendamos algunas lecciones que fueron muy importantes en la vida del personaje que vamos a leer ahora, ¿sí? Dice así el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Decile al que está al lado, míralo a la cara y decile: Jehová te dice, varón esforzado y valiente. Varón o varona, valga el género, ¿sí? Y Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mis padres. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hasta ahí. Y hoy intento enseñar y que aprendamos algunas lecciones, como le decías, de este personaje bíblico que es Gedeón. Saben, Gedeón fue el quinto juez de Israel. En aquellos tiempos, Israel no tenía reyes, sino que Dios levantaba jueces para defender a su pueblo. Jueces, entiéndase, a modo de un paladín que luchaba en nombre de Dios contra las tribus que estaban habitando la tierra prometida. Y Gedeón tiene un significado muy especial, el nombre Gedeón. Es el que rompe. Algunos lo traducen como destructor o guerrero poderoso. Decile al que tenés al lado: guerrero poderoso. No le digas el que rompe porque por ahí se lo toma mal, pero sí decile: guerrero poderoso. Y el título de mi mensaje es: guerreros sin victoria. Muchas veces, mi hermano, no nos vemos como guerreros de Dios. Cuando Dios te llama al servicio de su reino, Él ve en vos un guerrero. Porque estamos en una lucha sin cuartel. Tenemos que luchar contra las huestes del mal. Y nosotros a veces no nos vemos como guerreros. Pero Dios sí te ve como un guerrero. Dios siempre te reconoce como un guerrero. Amén. Gedeón vivió una época en la cual Israel, como les dije recién, no tenía reyes, ¿sí? Sino que Dios levantaba jueces a modo de paladines, de héroes, para defender a su pueblo. Y en esa época Israel estaba siendo atacada, invadida, y estaba siendo empobrecido por los madianitas, pues ellos llegaban y le devastaban todos los cultivos a Israel. Vamos a leer ahí en el capítulo 6, el verso 4, que la Biblia nos dice lo que hacían los madianitas.
y acampando contra ellos, dice el verso 4, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En ese momento, los hijos de Jehová, el pueblo de Israel, se acordó de que Dios era su Dios. Si leemos el verso 1, dice que los hijos de Israel habían hecho, como tantas veces, lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y cada vez que la Biblia nombra esto, significa que los hijos de Dios se habían desviado tras dioses paganos. Y Dios entonces permite que los madianitas asolen la tierra que ellos habitaban. A tal punto que dice que tenían tanto miedo de los madianitas que se escondían en cuevas y se escondían en grutas para poder zafar, ¿sí? Y poder tener y retener algo del alimento para poder sobrevivir. En ese momento entonces los hijos de Israel recordaron que había un Dios todopoderoso y clamaron a él. Y Dios eligió a Gedeón para ser el juez de Israel, para llevar a cabo los propósitos, ¿sí?, que Dios tenía para su pueblo. Él tenía propósitos de salvación para su pueblo, propósitos de libertad para su pueblo. Pero Gedeón era un guerrero, pero un guerrero sin victorias. Él no sabía que iba a ser un guerrero. Para Dios él era un verdadero guerrero. Si bien él todavía no se había enterado, Dios ya tenía su propósito puesto sobre la vida de Gedeón. El versículo 11, que acabamos de leer, nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, etcétera, 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 y el hijo, ¿sí?, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en ese momento? Pues aventando el trigo en el lagar para esconderlo, para que los madianitas no se lo roben. Muchas veces estamos nosotros haciendo cosas que parece que no tienen importancia, o que nadie las nota, o que nadie las ve, pero Dios las ve y siempre tienen una connotación importante para cada uno de nosotros, porque Dios nunca va a buscar a alguien que esté sin hacer nada. Dios siempre, cuando elige a alguien para determinada tarea, siempre va a estar ocupado haciendo algo, porque Él quiere que nos esforcemos en el trabajo que Él tiene para nosotros. Y acá estaba Gedeón aventando el trigo para que los madianitas no se lo roben. Ahora, en lugar de salir a luchar por su pueblo, Gedeón, ¿sí?, de defender a su familia, Gedeón estaba escondido, ¿sí? Estaba escondido en el lagar tratando de esconder el trigo. Pero los propósitos de Dios no eran que Gedeón hiciera lo que estaba haciendo, sino que peleara por su pueblo y les diera la victoria. Dios te ve como un guerrero, mi hermano. Dios te ve como un guerrero. Y lo que haces quizás no está en el propósito de Dios. Y es por eso que debemos clamar a Dios para saber cuál es el propósito que Dios tiene como guerrero que somos con Cristo. A veces, como dije, vuelvo a repetir, nosotros no nos vemos como guerreros, pero sí Dios tiene una vista particular sobre tu vida. El Señor tuvo que llegar a la casa de Gedeón para animarlo, para impulsarlo a ser el guerrero. Ese guerrero
que Dios sabía que él era. Pero al principio Gedeón, el poderoso guerrero, como significa su nombre, lo único que ponía eran excusas para no hacerlo. Y acá yo te pregunto, ¿cuántas y cuáles son tus excusas para no ser el guerrero de Dios? Yo tuve muchas excusas a lo largo de mi vida cristiana para no ser lo que Dios quería que fuera. Y con el tiempo me di cuenta de que fue una pérdida de tiempo ponerle tantas ganas, ¿sí?, a esas excusas, porque yo siempre quería tener una excusa para no hacer lo que Dios me pedía que debía hacer. Y me doy cuenta de que perdí tiempo, las excusas no sirvieron de nada porque Dios cumplió su propósito de todas maneras. Él quebrantó mi vida, Él me hizo ver de que realmente tenía un llamado y que quería que fuera un guerrero. Y a mi pesar, ¿sí?, agarré la espada, agarré la lanza, me puse el casco, me puse la coraza, me puse el calzado y salí a guerrear. Y me di cuenta de algo, de que Él nunca me dejó solo. Siempre estuvo a mi lado. Ahora, traslademos esta historia a la vida de cada uno de nosotros. Para el Señor nosotros somos guerreros, como les dije, pero Él sabe, Dios sabe que podemos esforzarnos. Él sabe que tenemos fortaleza dentro de nosotros y valentía para llevar adelante la obra que Él quiere. En algún momento Pablo le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el lema que todo guerrero en Cristo debe portar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que pueda doblegar la voluntad de guerrear para mi Señor. Pero a veces muchos de nosotros, a pesar de que tenemos toda la capacidad, no luchamos. Sabemos que tenemos capacidad para enfrentar los problemas. Sabemos que tenemos capacidad para luchar por las metas que tenemos. Sabemos que tenemos la capacidad igual y la misma actitud que tuvo Gedeón después. Pero nos escondemos de los problemas. Le escapamos a los problemas. Ponemos excusas a los problemas. Y nos convertimos en aventadores de trigo y no en guerreros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si lo creemos, somos guerreros. Y hay tres cosas que como Gedeón tenemos conceptos equivocados. Gedeón tenía conceptos equivocados. Y eso, si lo trasladamos a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que quizás algunos de esos conceptos también están en nosotros y, por supuesto, también son equivocados. Y el primero es que, al igual que Gedeón, tenemos conceptos equivocados de Dios. Si vamos al versículo 13 del capítulo 6, dice, y Gedeón le respondió al ángel, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y saben, en este solo versículo encontramos dos conceptos equivocados que Gedeón tenía sobre Dios. Y que lamentablemente muchos de nosotros también podemos llegar a tener. No digo que los tenemos, pero por allí podemos llegar a tenerlos. Y el primer concepto equivocado de esto es que nos va mal porque Dios nos ha abandonado. ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros a veces pensamos que lo malo que estamos viviendo en la vida es porque Dios nos ha dejado, porque Dios se ha apartado,
porque el Señor nos ha abandonado y no podemos enfrentar nuestros problemas porque Dios no está con nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia? En Juan, capítulo 14, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice Jesús, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Tenemos que muchas veces nos van mal en la vida, no porque Dios nos abandona, sino porque nosotros le abandonamos a Él. Nosotros somos los que nos apartamos, como lo hizo el pueblo de Israel. Acá Gedeón le está reclamando al ángel, pero se olvida de que la situación por la cual están pasando es producto de haber abandonado a Dios y de seguir tras dioses ajenos. Dios no te abandona, mi hermano. Cuando nos sentimos desolados, muchas veces es porque nosotros lo abandonamos a Él. Y el segundo concepto equivocado que tiene este versículo es que Dios ya no hace maravillas. Dios ya no hace maravillas. Gedeón decía: ¿y dónde están las maravillas que nos han contado? Que vengo escuchando, ¿sí?, de mis padres, que se han contado de generación en generación. ¿En dónde están? Muchos tenemos esa idea errónea, que Dios ya no hace maravillas, que Dios ya no obra milagros y prodigios. Gracias a Dios acá sí lo creemos. Acabamos de orar por el dolor de muela de Pablo y oramos y pedimos maravillas del Señor todas las veces que sea necesario sobre la vida de aquellos que están en necesidad y que están pasando por un mal momento. Pero puede haber alguien que cree que Dios todavía no obra milagros, no obra prodigios. Y la Biblia nos dice en Marcos que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y acá vemos que pasa por esta circunstancia, por este problema, que a veces no creemos lo que Dios puede hacer, el milagro y la maravilla. No se trata de que si Dios puede hacer maravillas, se trata si nosotros podemos creer que Él las puede hacer. Yo creo que Él las puede hacer. ¿Usted? Amén. Claro que sí. Podría pasar horas contando las maravillas de Dios a lo largo de mi vida cristiana. Punto 2. Al igual que Gedeón, no usamos el poder que Dios nos ha dado. En el verso 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. Como Dios sabe que vos tenés toda la fuerza para vencer todas tus dificultades y problemas. Ahora, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo sabía Dios que él iba a tener toda la fuerza? Porque Él se la había dado. Cuando habla acá, ve con esta tu fuerza, no está hablando de la fuerza humana, sino está hablando de la fuerza que Dios iba a depositar en la persona de Gedeón. Él le había dado la fuerza. Dios no te va a mandar a enfrentar un problema, a enfrentar una situación, cualquiera sea, sin capacitarnos para poder enfrentarla. Él te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría y te va a dar la estrategia para poder llevar adelante aquello que Él quiere que lleves adelante. Él va a darnos las instrucciones necesarias a cada paso y en todo momento para realizar su voluntad. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado a la tercera persona de la Trinidad,
está habitando en vos y Él te va a dar la fuerza para salir adelante. Dios sabe que en nuestras fuerzas, que con nuestras propias fuerzas humanas, no podremos, pero en las fuerzas del Señor sí lo lograremos. Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese espíritu está en mí y está en vos. Es el mismo Dios morando en tu cuerpo, morando en tu ser, hablando, dirigiendo, dándote la fuerza. El Señor nos ha dado de ese poder, mis hermanos. Nos ha dado su mente, nos ha dado su presencia misma. Y la pregunta es, ¿qué más necesitamos para tener victoria? Y la respuesta es, nada más ni nada menos, porque ya lo tenemos. Amén. Punto 3. Al igual que Gedeón, tenemos siempre una excusa. Jueces 6, verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? ¿Y qué respondió Gedeón? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Excusas. Era verdad, sí, era una de las familias más pobres y él era el más pequeño, el último hijo de los hijos de su padre. Pero no dejan de ser excusas. ¿Cuáles fueron entonces esas dos excusas que puso Gedeón al Señor para no salir a enfrentar a los madianitas? Mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuáles son las excusas que ponemos nosotros a veces para no enfrentar los problemas y para no pelear las batallas? Las mismas. Soy pobre, no tengo dinero, soy el menor, es decir, no tengo experiencia, no tengo conocimiento, no tengo capacidad, no voy a poder. Excusas. Y no me diga que en alguna vez no se le ha ocurrido o no se le ha escapado alguna de estas. Pero ¿qué le contestó el Señor a Gedeón? Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amén. Como un solo hombre. Dice que los madianitas eran como la arena del mar, eran como langostas. ¿Usted alguna vez vio una manga de langosta? Es una nube negra que oscurece todo. Hay miles, cientos de miles de langostas que arrasan con todo un sembradío en cosa de minutos. Así eran los madianitas. Y Dios le dice, yo estaré contigo y los derrotarás como a un solo hombre. Parece imposible. Después, si quieren saber cómo sigue la historia, lean el final del capítulo 6, lean el capítulo 7, lean el capítulo 8, y ahí se van a dar cuenta cómo Dios guió estratégicamente a Gedeón para vencer a ese ejército multitudinario que eran los madianitas. Le prometió algo mucho más poderoso que el dinero, Dios, a Gedeón. Le prometió que la experiencia iba a ser porque su presencia iba a estar con él. No le prometió nada que ya el pueblo de Israel no conocía. Le prometió su presencia. Y Dios nos promete su presencia todos los días de nuestra vida para llevar adelante los propósitos que Él tiene para vos, que tiene para mí. Ya, hermanos, no seamos guerreros sin victoria. Si hasta ahora te consideraste un guerrero pero no victoriaste sobre nada, hoy Dios te dice que está contigo y que su presencia te lleva a la victoria como a un solo hombre. Recordemos que aunque nos falten muchas cosas, porque es cierto, no somos perfectos,
nos va a faltar conocimiento, nos va a faltar experiencia, muchas veces nos va a faltar hasta por allí fuerzas humanas para hacer las cosas. Los cristianos tenemos lo principal. ¿Y qué es lo principal? Dios está con nosotros. Jeremías nos dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y sigue diciendo, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando Dios está contigo y nosotros nos damos cuenta que su poder y su fuerza está con nosotros, no hay gigante poderoso que no caiga a los pies de la espada del Señor. Y ya termino. Hemos aprendido entonces, resumiendo, ¿qué cosas? Primero, Dios no nos abandona. Decirle al de al lado, Dios no te abandona. Que se le grabe, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no te abandona. Hemos aprendido que sus maravillas siguen a sus hijos. Sus maravillas siguen a sus hijos. Sus milagros siguen a sus hijos. Solo tenemos que creerlas. Tenemos que tener la fe y la creencia de que Dios va a obrar. Y a veces, mire usted, a veces las cosas y las maravillas de Dios suceden sin haberlas pedido siquiera, por su propia voluntad, porque Él sabe lo que te sucede. Él sabe lo que te va a suceder. Y Dios a veces obra por adelantado. Y nosotros no lo pedimos. Y nos encontramos con la maravilla de Dios diciendo, ¡qué grande! ¿Cómo Dios supo lo que yo iba a pedir? Él lo sabe todo, mi hermano. Punto 3. Debemos utilizar el poder que Dios nos ha dado en su Espíritu Santo. Tenemos el arma más poderosa nunca vista por el hombre habitando en nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Pablo. Y si eso lo ponemos como lema en nuestra vida, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no habrá nada que no podamos vencer. No tengamos excusas, es el otro punto. No tengamos excusas ya a la hora de ir en pos de lo que Dios tiene propuesto para nosotros. Dios tiene propuesto cosas para tu vida, pues no tengamos excusas. A veces la exigencia de Dios, sí, no es sencilla, no es poca, pero si Dios te lo exige es porque ve que en tu vida a un guerrero que puede sobrellevarla, que puede llevarla adelante y que va a ser vencedor como un solo hombre. Y esto nos lleva a un bucle, ¿sí? Que Dios no nos abandona. Volvemos al primer punto. Dios no nos abandona. Y si ustedes después leen los capítulos que siguen en Jueces, se van a dar cuenta que Gedeón nunca estuvo solo. Dios prometió su presencia y allí estuvo en todo momento. Dios te promete su presencia y allí está en todo momento.